El feminismo radical pareciera que prefiere ignorarla. Con una de estas feministas a las que terminé iniciándole una acción legal, captura de pantalla, fui una escribana, tengo certificación de todo eso y le mandé una carta de documento. No puede ser que la única forma de entrar en contacto con el otro sea el agravio, sea la vil mentira, eso lo decís porque sos una feminazi. Eso no es documentar, eso es descalificar. A nivel país, cada día es más conocida por su trabajo, por sus investigaciones, por sus artículos, por la recopilación de información científica que aporta de manera esencial al debate feminista. Como sabemos, desde tiempos de Platón, la opinión es el escalón más bajo del conocimiento. Yo nunca recibí tantos insultos en mi vida como dedicándome a este tema. No se concibe la posibilidad de que dos mujeres discrepen. Poner una sonrisita de que me cago de risa de lo que vos decís, me parece que eso no es parte de un diálogo racional. La sonrisita del Facebook me refiero. Y vos lo que tenés que hacer cuando haces una estadística es controlar variables. Su forma de expresarse le permite ser un canal, un puente entre el lenguaje académico, la información científica a nivel global y la gente común como vos y yo. Ella es licenciada en filosofía y doctora en ciencias sociales. Intelectual argentina, feminista, conferencista, creadora de feminismo científico, una rama intelectual y firme del feminismo actual que pone su crítica a algunos de los diagnósticos del feminismo radical. Los fines de semana realiza su original Café Filosófico, en donde cada ponencia es un tema distinto a tratar. Autora de 6 libros. Original, extrovertida, directa. Hoy entrevistamos a Roxana Kramer. Quien no sabe de animales es como quien nunca salió de su país. No puede conocerse a sí mismo porque no puede saber qué tiene en común con otras especies y qué tiene en común con seres humanos que habitan otros países del mundo. Hola, ¿cómo estás, Federico? Bien, todo bien, un placer estar hablando con vos, Roxana, la verdad. Bueno. En tu canal. Dale, gracias. Primer pregunta. Roxana, ¿cuándo y por qué creaste Feminismo Científico? Feminismo Científico fue creado el año pasado, aproximadamente en el mes de julio. Empezó como una cuenta de Twitter en español, después siguió como una cuenta de Facebook en español y después como una cuenta de Twitter en inglés. Y básicamente vine por el lado del escepticismo. A mí nunca me interesó mucho el feminismo, me parecía que ya las mujeres iban a conquistar sus derechos y eran otras las cuestiones políticas que me interesaban. Pero justamente porque llegué desde el escepticismo y empecé a ver que había algunos datos que no me cerraban, que no había una teoría científicamente informada sobre la historia evolutiva de hombres y mujeres, es que empecé a hablar con las feministas que yo conocía. Y básicamente me empecé a contactar con Diana Mafía, que había sido docente mía de la facultad, yo estudié filosofía, y al principio, cuando todavía yo no cuestionaba demasiado, el diálogo era un ida y vuelta, y ya cuando empecé a plantear que había material vinculado con la biología, ya empecé a recibir menos respuestas hasta que finalmente fue silencio, dejar de seguirme en Twitter, y me di cuenta que nadie estaba haciendo eso en Argentina y en el mundo hispanoparlante tampoco. Entonces me sentí como llamada a hacerlo, obligada a hacerlo. Digo, aunque yo no esté en este tema, me tengo que meter porque me parecía que muchos de los datos que aparecían, por no decir la mayoría de los diagnósticos eran cuestionables. Entonces me puse a estudiar el tema y a medida que lo estudiaba iba compartiendo material y tratando justamente de poder saber un poco más y poder difundir este tipo de cuestiones. Excelente, no estaba enterado que era así, digamos, el camino que había llevado. Mirá qué interesante. Sí, es un poco como decía nuestra expresidenta, decía, ¿quieren gobernar el país? Bueno, formen su propio partido y preséntense a elecciones. Como me di cuenta que no había manera de dialogar con las feministas, dije, bueno, vamos a empezar una cosa nueva y vamos a tratar de difundir desde cero. ¿Y qué pensás de los debates que se arman en las publicaciones? Digamos, ¿crees que... ¿Qué pensás de lo que sucede? Porque no es, yo sé que no debe ser fácil o no lo sé cómo te resultará. El tema de ser una persona que se expone públicamente con nombre y apellido y que se armen debates abajo. ¿Crees que los debates son buenos medios para un resultado? ¿Qué opinión te trae? Me parece que Internet nos acerca mucho más que antes y esto significa que aún con los amigos estamos mucho más en contacto que antes, sabiendo exactamente qué piensan absolutamente de todo y a veces nos encontramos con cosas buenas y a veces no.
Por eso me parece importante que desarrollemos buenas herramientas para debatir. Yo nunca recibí tantos insultos en mi vida como dedicándome a este tema. Básicamente insultos feministas, porque cuando discuto con masculinistas que pueden tener una perspectiva política distinta a la mía, gente de derecha, no me bloquean, el diálogo es posible, no digo que todo sea un jardín de rosas, pero el problema fue ese, fue que no había posibilidad de diálogo y creo que no lo hay con el feminismo, no les interesa dialogar, apenas aparecía la posibilidad de diálogo en Twitter yo era bloqueada o se me trataba de varón. Luciana Pecker, que es periodista de Página 12, me trató de varón meramente por discrepar cuando me conocía personalmente, pero en mi cuenta no aparecía que yo era una mujer. Entonces, para ella era evidente que si una mujer discrepaba con otra mujer, era un hombre disfrazado de mujer. O sea, no se concibe la posibilidad de que dos mujeres discrepen. Y se considera que eso es poco sororo, poca camaradería entre mujeres, lo que es un debate, la sustancia de cualquier diálogo democrático y racional. Totalmente. ¿Y a vos particularmente te produce algún tema? Porque a mí personalmente esta pregunta es muy como, la llevo como para un lado muy personal y privado, que a mí me pasa mucho esto de que vengo a lo largo de mi vida queriendo exponer mis pensamientos y trato de cambiar la forma todo el tiempo porque veo que me choca, viene gente y me ataca y me hace sentir mal, me tira para abajo. Digamos que el ideal sería Sócrates, que cuando lo atacaban decía... No me voy a enojar, no tengo por qué insultar porque no se aplica a mí si es que lo que están diciendo no es cierto y si se aplica uno se corrige. Ese sería como un ideal racional. Me parece que es importante tener buenas herramientas de pensamiento crítico. Por ejemplo, si uno está debatiendo, eludir toda consideración sobre el interlocutor. Eso se llama falacia ad hominem. Cuando uno deja de debatir el tema que lo ocupa y empieza a hacer referencia a la persona con la que está dialogando, en general eso ocurre de manera despectiva, eso se llama falacia ad hominem. ¿Por qué es una falacia? Porque se desvía del tema. Y la idea, si uno discute sobre algo, es concentrarse en el tema. Otro problema también es volverse obsesivo, o sea, dejar 6 mensajes si uno está en desacuerdo, ¿no? Y enseguida empezar a tratar de ocupar autoritariamente ese espacio. Entonces, bueno, uno puede pensar la respuesta, le escribe, y también me parece que uno tendría que tener una buena higiene de cuándo va a debatir. Yo, por ejemplo, de noche, antes de ir a dormir, no miro qué mandan a Twitter, porque también me hace mal, porque también uno sabe hasta dónde puede debatir. Yo, por ejemplo, puedo tranquilamente no leer una respuesta que me mandan, porque me conozco a mí misma y sé que tengo ese tipo de templanza, pero si la leo, tengo que responder. Entonces, bueno, si ya se terminó un debate y no hay nada más para decir, no leo nada de lo que me mandan. Entonces pongo un límite, trato de discutir una vez, no todo el día, salvo en algunas cuestiones, y es la única manera porque teniendo tantas listas y dedicando tanto tiempo a buscar material, no podría estar discutiendo todo el día con todo el mundo. Claro, tremendo, sí, yo hago lo mismo, me causa gracia, esto de a veces no ver una respuesta porque uno ya sabe que quizás no va a estar a la altura de lo que uno expuso, y es, o otras razones. Sí, yo diría también, si tuviera que decir qué tips sería bueno tener en cuenta, no poner una sonrisita de que me cago de risa de lo que vos decís, me parece que eso no es parte de un diálogo racional. Si uno discrepa, no tiene por qué poner la sonrisita del Facebook, me refiero, que no es me río con vos, sino me río de lo que vos pensás. Me parece que en una ética posible para las redes sociales eso no debe estar. Me parece que no hay que decir nada despectivo de alguien que piensa distinto. Si a mí me parece que eso es inadecuado, yo tengo que argumentar. Mandar un meme despectivo no es argumentar. Argumentar es decir algo muy concreto, muy específico. Tampoco argumentar es meramente pegar un paper. Si yo quiero decir algo y estoy discutiendo, lo que tengo es que argumentar en 1, 2, 3 líneas, 4, 5 líneas, tampoco 40 líneas que obligues a tu interlocutor a estar todo el día leyéndote, sino unas pocas líneas, respaldar lo que uno dice con un argumento. Con una de estas feministas a las que terminé iniciándole una acción legal, lo que pasó fue eso, fue que le pedí la fuente y directamente borró su mensaje, borró todo lo que había puesto, me terminó bloqueando en Twitter, meramente por pedir una fuente. Pedir una fuente es parte de un diálogo racional, pero meramente pegar un paper
pongamos algunas excepciones en esos casos, pero bueno, si es un artículo breve, si es una cosa muy larga, uno tiene que poner en un par de frases qué es lo que quiere decir, cuál es la objeción y respaldarlo con datos empíricos. Meramente decir en tal régimen hubo 100 millones de muertos no es respaldar con datos empíricos, es una opinión y como sabemos, desde tiempos de Platón, la opinión es el escalón más bajo del conocimiento. Cualquiera tiene una opinión, había un refrán guarango por ahí que decía como todo el mundo tiene un agujero en el culo, pero hay que poder fundamentar lo que uno dice con algo más que la opinión, y en eso consiste el diálogo racional, y si me interesa justamente este tema es porque vengo de la filosofía, y si algo enseña la filosofía es tratar de argumentar mejor, y eso es decir algo concreto, puntual, nunca, pero nunca referir al interlocutor. ¿Por qué? Porque no hay una conexión lógica entre quién dice algo y el que lo dice. Stalin podía decir lo mismo que la Madre Teresa de Calcuta o de quien fuere, y no es más o menos verdadero. Que alguien de mi confianza diga algo es un buen heurístico, esto significa, puede ser una regla provisoria, pero no prueba que es verdadero, porque incluso un especialista se puede equivocar. Entonces, ni el argumento de autoridad lo dice tal, que es muy famoso o es muy respetado, eso es una falacia que se llama de autoridad, ni descalificar al otro, eso lo decís por tu conciencia pequeña burguesa, eso lo decís porque sos una feminazi, eso no es argumentar, eso es descalificar. Claro. Y no, creo que no estaba enterado. ¿Cómo una denuncia penal? O si no querés hablar de eso no hay problema, pero... Sí, puedo hablar tranquilamente. Es la denuncia que le hice a Mercedes de Alessandro, que es la que creó el sitio Economía Feminista, y que había entrado en contacto con ella en Facebook en una oportunidad, le pedimos la fuente varios, borró su mensaje, desapareció, y después en Twitter tuve contacto 2 veces, porque soy muy cuidadosa de no etiquetar demasiado para no molestar, me parece que en ese sentido tener mesura también es importante. Y le había mandado una información sobre un libro masculinista que acababa de salir, y alguna otra cosa, y enseguida me bloqueó, y la tercera vez lo que hizo fue decir entre seguidores que yo había entrado en contacto con su familia para acosarla. Y me empezaron a escribir personas que vienen a mi café filosófico que cómo hacía yo eso, lo cual es una mentira absoluta. Entonces hice captura de pantalla, fui una escribana, tengo certificación de todo eso y le mandé una carta de documento. Y bueno, ahí quedó eso. Pero vamos a ver cómo sigue, digamos, porque me pareció importante no solo en términos personales, sino también para poner un límite al feminismo hegemónico respecto a lo que puede decir. O sea, no pueden decir cualquier cosa de cualquiera. ¿Y esto qué pasa con los datos que se supone que son objetivos, como la brecha salarial? También pasa a nivel agravios personales. Entonces no puede ser que la única forma de entrar en contacto con el otro sea el agravio, sea la vil mentira. Yo ni sé quién es su familia, no tengo la menor idea de quién es su familia, y lo único que hice en alguna oportunidad, y lo sigo haciendo, es criticar la data que manejan. La data de su libro de Economía Feminista tiene un montón de cosas cuestionables. El sitio Economía Feminista, que es uno de los sitios feministas más grandes que hay en la Argentina, tiene un montón de data cuestionable. Si querés empezamos por la brecha salarial, que es la primera cuestión por la que yo me acerqué al feminismo. Porque yo veía que si vos presentás un paper, es decir, un artículo académico en una revista con revisión de pares, que es como se legitima la ciencia en nuestra sociedad, se lo rechazarían tal como calculan la salarial. ¿Por qué? Porque lo que hacen es dividir cantidad de dinero ganado por mujeres por cantidad de mujeres que trabajan. Y vos lo que tenés que hacer cuando haces una estadística es controlar variables. ¿Estamos hablando de la misma cantidad de horas de trabajo o no? Bueno, pues que no. ¿Estamos hablando del mismo tipo de trabajo? Pues que no. El secreto de la brecha salarial es que en el momento en que son madres, las mujeres trabajan fuera de casa menos horas, porque criar un hijo es trabajo. Entonces, cuando vos ves data de distintos países, el momento en el que baja es ahí. Y como ahora hay más graduadas mujeres que varones en muchos países, incluyendo nuestro, por ejemplo, un estudio en Estados Unidos que muestra que las mujeres en promedio ganan más que los hombres antes de ser madres. La cuestión que hay que resolver es justamente qué pasa cuando una mujer es madre. Si ese trabajo tiene que obtener algún tipo de remuneración o no, si pasa como en los países escandinavos, que ya tienen tan buenos sueldos y tan buenas licencias por paternidad que se van repartiendo, entonces ya probablemente no sea necesario un sueldo específico para criar a los hijos. O sea, si vos haces un mal diagnóstico y seguís repitiendo que nos pagan distinto por el mismo trabajo, cuando vos no ves gente que denuncie que está ganando distinto por el mismo
trabajo y ves que las estadísticas te muestran otra cosa, entonces lo que estás propagando es o una mentira si lo haces intencionalmente, que yo no creo que sea así, lo que estás propagando es una información no corroborada, una información que es ideológica, que está sesgada, que vos no te das cuenta, pero está distorsionada por tu ideología política o por tus ideas. ¿Cuál sería esa idea? A las mujeres nos va peor en todo, a los hombres les va peor en todo. Y la verdad que no es así. A poco que uno examine data de muchas proveniencias distintas, va a ver que a las mujeres nos va peor en algunas cosas y a los hombres les va peor en otras, que hay discriminación de mujeres, hay discriminación de varones y hay desventajas de los dos sexos también. Entonces, digamos, no es tan determinante, digamos, la variable más determinante, digamos, no es la elección de carreras, sino la maternidad. Es decir, ahí se acortaría esa brecha con el tema de que a una mujer le tendrían que dar un aporte estatal, por así decirlo, porque está criando a un hijo, a la familia, bueno. Sí, así es. Así es. Si alguien quiere ver los estudios científicos, porque hablar es fácil, respaldar con estudios científicos no es tan fácil, yo escribí algunos artículos, uno en el diario Clarín, si ponen Roxana Kramer con K, diario Clarín, van a encontrar 2 o 3 artículos, en un artículo escrito por mí, no un reportaje que me hicieron hace poco, van a encontrar los autores a los que estoy haciendo referencia, hay muchos más, hay muchos papers hechos ya en todo el mundo sobre brecha salarial y todo se repite. El momento en que la mujer es madre es la cuestión crucial y si el feminismo tiene buena parte de sus diagnósticos equivocados, va a retrasar la solución de los problemas de las mujeres. No le hace un favor a las mujeres teniendo verdades, entre comillas, que son distorsiones en realidad. Nos conviene conocer la realidad primero para transformarla. Si no la conocemos, muy difícilmente podamos hacer buenos cambios. Seguiremos protestando y victimizándonos, pero no vamos a encontrar una solución. Y bueno, hablando de realidades, vamos a un tema crucial que es el aborto. ¿Qué opinas del aborto? ¿Legal? ¿Tiene que ser legal, seguro y gratuito? ¿No? ¿Crees que las posturas pueden tener algún tipo de conciliación, quienes están contra y a favor? ¿Qué pensás al respecto? Bueno, en ese punto yo coincido con las feministas, estoy a favor de la despenalización del aborto, creo que tiene que ser gratuito, creo que va a ser gratuito. Si uno mira el mapa en el mundo, verá que los países que tienen más desarrollo humano son los países que tienen ley de aborto. Hay muchos argumentos, yo colgué también un artículo en nuestra página web, que aprovecho para decir, que es feminismocientifico.com.ar. Dentro del link feminismo hay una lista de argumentos y te diría que si tomamos meramente este debate que es ético, muchas veces este debate parece ser un debate exclusivamente médico y aunque podamos tomar datos que provengan de la fisiología de los seres humanos y decir, por ejemplo, que un feto no es un ser sintiente, es evidentemente un debate ético. Incluso uno podría nombrar las posturas filosóficas éticas que comprometen ambas perspectivas, pero si uno toma el aspecto matemático, que es la cantidad de abortos que se hacen por año, que en bastantes evaluaciones son muy altos, nunca esa cantidad sería equivalente a la cantidad de personas que podrían adoptar. O sea que aun cuando uno siguiera el razonamiento de los antiabortistas, sería absolutamente inviable. Y ayer justamente mantenía un debate con una persona que se opone a que se despenalice el aborto y me decía, pero vos no tenés empatía por esa persona por nacer. Y yo le decía, esto es un dilema ético. En filosofía se llama dilema ético cuando vos tenés 2 deberes pero no podés cumplir con los 2, porque hay uno de los 2 que es más importante. Y yo le decía, yo tengo empatía, pero también tengo empatía por todos esos miles y miles de niños que nacerían, 500.000 en algunas estadísticas, ponele muchísimo menos, que no tendrían nadie, porque físicamente no hay personas que puedan dedicar tantos años a criar a un ser humano. Demanda muchísimo trabajo criar a un ser humano durante años y además las mujeres no siempre tienen un solo hijo, de modo que más empatía me genera que un niño nazca sin las condiciones mínimas necesarias como para desarrollarse plenamente, sin alguien que lo quiera, sin alguien que lo quiera cuidar, sin posibilidades económicas mínimas para desarrollarse, de modo que estamos ante un dilema ético y conviene clarificar los problemas filosóficos porque si no, solo miramos a un lado y no podemos ver que muchos de los problemas que tratamos de resolver en la vida son dilemas éticos. No podemos decidir 2 cosas al mismo tiempo y entonces tenemos que ver cuál es el deber mayor
dentro de esos dos deberes que tenemos. Uno, respetar la vida humana, y otro, respetar la dignidad de la vida humana. Entonces ahí tenemos que decidir cuál de las dos cosas vale más para nosotros. Excelente. ¿Estás de acuerdo con la definición ideología de género? Bueno, la definición de ideología de género empezó queriendo decir las ideas que profesan las personas, qué tipo de costumbres tienen, y por lo que sé, en los últimos años se convirtió más bien en la idea de que hay una suerte de formación en lo que piensan las mujeres, y en donde se mete en un mismo paquete discriminación por la orientación sexual, discriminación por la posibilidad de ser transexual, y en realidad uno podría decir, bueno, una cosa es creer que existen 60 géneros, poner 60 artículos, lo cual por supuesto que termina en una idea muy cuestionable de que la sexualidad es mera construcción, y no es mera construcción. La biología importa, y este es uno de los ejes centrales del debate que muchos mantenemos con el feminismo del reduccionismo sociológico. Entonces, bueno, tenemos que tratar de ver qué es lo que cuenta con evidencia y qué es lo que no. Y si bien las corrientes que usan esta terminología, ideología de género, están un poco más informadas en términos científicos, no lo están respecto a la cuestión trans, suelen meter todo en una misma bolsa. Está mal querer ser transexual, les parece un disparate, y no está mal. Una persona puede tener derechos, justamente si uno estudia el cerebro se da cuenta de que no todas las áreas del cerebro son sexualizadas de la misma manera. Entonces, una minoría de personas muy probablemente tengan una interacción entre biología y medio ambiente, y sobre esto se está sabiendo mucho en los últimos años. Entonces, descalificar todo eso meramente como ideología de género no me parece. Y además, por lo que yo vi, y estoy hablando ahora de Agustín Laje y gente que puede ser afín a su pensamiento, hay una suerte de teoría conspirativa por la cual el feminismo hegemónico sería una suerte de brazo ideológico del comunismo para poder instalarse mediante la revolución armada en el mundo, lo cual me parece tan conspiranoico como decir que hay una conspiración de hombres para oprimir a las mujeres. Me parece que hay personas que tienen ideas y que adhieren, sí, más mayoritariamente a la izquierda en el caso del feminismo, y hay personas masculinistas que adhieren más en promedio a la derecha, cosa que yo lamento, porque creo que la derecha es el caballo de Troya del masculinismo. Creo que muchos problemas se resuelven, y están a la vista de los escandinavos, que son los más avanzados en ese sentido, cuando implementamos medidas que provienen de la izquierda. Aunque los escandinavos son economías mixtas, tienen sí una fuerte presencia del Estado. ¿Y cuáles son los países en donde hay menos varones muertos y menos mujeres muertas? Son los países donde hay menos desigualdad, son los países donde hay menos pobreza, son los países en donde las medidas proteccionistas del Estado son mayores. Entonces, querer que los problemas vinculados con sexismo y desventaja del varón disminuyan en el capitalismo me parece un despropósito. Eso no se sostiene en la data empírica para nada, y en ese sentido me parece que el masculinismo hace agua en todo lo que tiene que ver con evidencia científica. ¿Qué recomendarías, digamos, para ver, ya sea documentales, conferencias o libros o youtubers? Además, obviamente, de tu proyecto y de feminismo científico, que vayan todos a verlo. Yo recomendaría primero una película que está en YouTube que se llama Brainstorm y se llama Lavado de Cerebro, la paradoja de la igualdad. Es una película filmada en Noruega, en donde le preguntan a las feministas si hay predisposiciones psicológicas innatas diversas para hombres y mujeres que interactúan con la cultura, y las feministas del reduccionismo sociológico dicen que no. Y después van y les preguntan a los científicos que están realmente informados y que trabajan este tema, y dan evidencias de que sí influyen, que hay predisposiciones y que influyen en particular, porque esta película se ocupa de eso, en las elecciones de carreras. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres en el 99% de la historia humana, que ha sido la historia en la que fuimos cazadores-recolectores, tuvieron roles distintos, tuvieron estrategias adaptativas en términos evolutivos distintos. Las mujeres sí se han ocupado más de criar a los hijos, y los hombres no es que no se han ocupado, pero se han ocupado más de trabajar con cosas, de cazar, de tener herramientas para cazar animales.
Entonces, no es casualidad que aún, y especialmente en los países que tienen más igualdad de género, como los escandinavos, las diferencias entre mujeres y hombres que estudian carreras técnicas como ingeniería, ciencias de la computación, matemáticas o física es todavía mayor. En todo el mundo no hay países prácticamente, hay unas pocas excepciones, en donde haya un 50 y 50% de hombres y mujeres que estudian carreras técnicas. En realidad el feminismo está muy preocupado por eso, pero les preocupa por completo que haya un 80% de mujeres en psicología, en veterinaria, en biología. Hay más mujeres universitarias en los países en donde las mujeres estudian que hombres. Pero eso no es problema, es así como son las cosas, ¿no? Y cuando uno podría encontrar ahí un problema, una psicología sin la perspectiva de los varones me parece que es una psicología que pierde. No estoy tan segura que una matemáticas sin la perspectiva de las mujeres vaya a ser muy distinta que si hay mujeres. Pero bueno, en esta obsesión que tienen y también en los enormes presupuestos que se invierten para que haya más mujeres en las dudas, lo que se ve y la película muestra es justamente que hay predisposiciones biológicas innatas que orientan a las mujeres a elegir más carreras focalizadas en personas. Te voy a poner mi ejemplo. Yo nunca quise tener hijos, pero podría decir que tengo una predisposición psicológica innata por ser mujer porque me interesan los temas que focalizan en personas. Yo me dediqué a la filosofía, pero me dediqué no a filosofía de la ciencia o áreas más abstractas de la filosofía, sino a la ética, que es donde estamos dentro de la filosofía la mayor parte de las mujeres. ¿Por qué? Porque focalizamos más en las relaciones humanas y eso no tiene nada de malo. Para el feminismo eso es condenar a la mujer al hogar. No, ya no hay personas prácticamente que siquiera encuentren deseable una mujer que quiere quedarse en su casa. Hay estadísticas de esto. Los tipos ya no quieren una mujer que se queda solo en la casa. Y más bien lo que vemos es que hay algunas mujeres que tienen su título universitario, que tienen intereses y que son inquietas, que eligen cuando pueden quedarse en casa. Esa es otra cuestión. ¿Por qué? Porque priorizan, cuando tienen hijos, la crianza por sobre la carrera. Y ese derecho es un derecho que el feminismo no les reconoce, no les reconoce. Lo que no puede responder el feminismo es ¿qué hacemos con la crianza de los hijos si hombres y mujeres trabajan afuera la misma cantidad de tiempo? Yo no estoy diciendo que la mujer se tiene que quedar tiempo en casa. Lo que estoy diciendo es que lo que tenemos que discutir en serio es el tema de la maternidad. Ahí está el kit de un montón de cuestiones. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué recomiendo? Recomiendo ese video que se llama Lavado de cerebro, la paradoja de la igualdad. Está subtitulado en español. Recomiendo también, listas de Twitter. Empecemos por las listas en español. Marta Iglesias Julios es una bióloga muy buena que escribe en español y manda hilos muy buenos a Twitter. Recomiendo también, me hice una listita por acá, Matriciencia, que aborda cuestiones, @Matriciencia, cuestiones sobre maternidad. Sentisapiente en Twitter también, están en la revista Disidentia. Especialmente recomiendo a Carnaina. Anxo Pico es una persona que está haciendo un trabajo fantástico en español, él es español, está traduciendo un montón de textos, se llama Proyecto Carnaina, con K y con Y, el sitio web, pero si buscan @Carnaina con C, así como suena Carnaina, van a encontrar la página de Twitter de Anxo Pico, que sería tener muchísimos seguidores porque el material que manda es absolutamente exquisito. Creo que le está llevando a cabo también adelante la página Quién se beneficia de tu hombría, espero no estar metiendo la pata. Pero bueno, él es una de las personas que vale la pena seguir. Y si hablamos del inglés, hay muchos, hay una comunidad grande que de alguna manera trabaja sintonizada, aunque no estén coordinados. Una de ellas es, digo las direcciones de Twitter, @Debra con B larga So, SOH. Es una neurocientífica que escribe artículos de divulgación. Debra So, creo que se llama Doctor, DR, Debra, SOH. Después recomiendo a algunos psicólogos evolucionistas. Uno muy activo es David P. Schmidt, que es SCHMITT, y creo que su Twitter es @psicoschmidt. Ahora me vino la duda, pero buscan David P. Schmidt, tal como lo deletreé recién, y lo encuentran. También Lee Yusim, que es LEEJUSSIM. También Jeffrey Miller, que es @primal, como prima, pero con una L de Laura al final,
Poli, con Y al final, Primal Poli. También una francesa que me mandó sus libros exquisitos, lo único en francés, para el que no lee francés, se llama Peggy Sastre, pero escribe en inglés en su lista de Twitter. Peggy Sastre, ya publicó 3 libros exquisitos. También hay un libro que se llama Roar Like a Woman. Estoy tratando de recordar el nombre de la mujer que lo escribió, pero si no, R-O-A-R, Like a Woman. Y ven el nombre de la autora y la siguen en Twitter también. Obviamente Christina Hoff Sommers, que es la primera feminista crítica que empezó haciendo un trabajo importante. Los videos de ella son muy buenos en general. Yo por ahí no comparto la perspectiva política de ella, pero sí casi todos sus análisis de género. Y su canal Factual Feminist es muy bueno, es como la feminista de los hechos, ese sería el nombre. Y algunos han sido subtitulados. El de la brecha salarial lo recomiendo, fue subtitulado al español, pero tiene muchos otros para el que entiende inglés. Ojalá encontráramos más voluntarios que subtitulen videos en inglés. En el link de videos de mi página web, feminismocientifico.com.ar, hay muchísimos videos. Empecé por los que están en español y después seguí por los que están en inglés. También Cathy Young, es la última que te digo, C-A-T-H-Y, y después el apellido es Young, como joven, Y-O-U-N-G. También es una feminista crítica que vale la pena seguir. Excelente, muchas gracias, deseo que les aporte mucho a los que estén viendo la entrevista, porque yo personalmente no creo que a ninguno de nombre conozco, por lo menos los de inglés, los que escriben en otro idioma. Bueno, continuando, ¿qué pensás concretamente del movimiento feminista actual, lo que está sucediendo ahora? Creo que hay una gran explosión del feminismo. Me llamaron la semana pasada para atestiguar en un especial que están haciendo para la televisión austríaca, porque parece que les llegó la idea de que hay mucho movimiento con la cuestión del femicidio, y cuando miran la data ven que la cantidad de muertas no son superiores a las muertas que hay en otros países latinoamericanos, entonces querían venir a investigar el fenómeno. Creo que hay mucha movilización, creo que para algunos temas puede venir bien para el tema del aborto, ojalá ahora pueda salir sancionado. Y también creo que hay una gran victimización, la idea de que a las mujeres nos va peor en todo. Yo no comparto esa idea. Creo que hay malos diagnósticos casi para todo. Malos diagnósticos para la brecha salarial, ya dije por qué. Malos diagnósticos para los que llaman el techo de cristal. ¿Por qué no hay más mujeres en cargos jerárquicos? ¿Por qué no hay? Bueno, la explicación proviene, por un lado, porque cuando las mujeres son madres, priorizan sus hijos y no la carrera profesional. Por otro lado, también hay que saber un poco de evolucionismo para entender que las estrategias adaptativas históricas han sido distintas en hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque en todas las especies animales en las que la hembra invierte más en la reproducción de la especie, la hembra es más selectiva, sobre todo para sexo casual. Esto pasa en casi todas las especies animales. Es lo que explica por qué el pavo real tiene plumas de muchos colores y la hembra no. Es porque fueron seleccionados en la historia de la evolución aquellos rasgos que las hembras, que son las que eligen sexo para corto plazo, me estoy refiriendo, porque para largo plazo los hombres también son selectivos, solamente que priorizan distintas cuestiones respecto a las mujeres. Entonces, esta mayor selectividad de las mujeres, según muchas teorías que se trabajan con mucha evidencia, en una teoría que en realidad parte de Darwin, se llama la teoría de la selección sexual, para el que quiera buscar en internet, lo que plantea es que la historia de la cultura, de la ciencia y de las artes es la historia de alguna manera de los machos para ser seleccionados por las hembras. ¿Qué evidencias hay de esto que estoy diciendo? Por un lado, las especies de sexo revertido. Hay unas pocas especies en donde el más selectivo es el macho. Y entonces las que pelean por el macho, las que tienen más testosterona en general también, son las hembras. Y entonces se invierte este esquema. ¿Qué evidencias tenemos? Estudios con 500.000 de personas en sitios de citas de internet. Las mujeres son más selectivas en relaciones a largo plazo. ¿Por qué? Porque evolutivamente nosotros somos los descendientes de aquellas mujeres y hembras animales que fueron más selectivas, porque eso garantizaba la continuidad de la especie. No es un mecanismo consciente. Entre las especies animales lo que hay es por ahí un pájaro
que canta más canciones que la pájara hembra. Entonces la pájara hembra se siente más seducida por el pájaro que conoce más canciones. ¿Te suena eso? Bueno, ocurre entre los pájaros. Uno de los insultos más frecuentes que yo recibo es: se ocupa siempre de animales, ¿no? Bueno, quien no sabe de animales es como quien nunca salió de su país. No puede conocerse a sí mismo porque no puede saber qué tiene en común con otras especies y qué tiene en común con seres humanos que habitan otros países del mundo. Hay que salirse afuera para poder conocerse. Esto pasa en muchísimas especies. Machos que le ofrecen un bichito a la hembra y por ahí no consiguieron uno bueno, pero lo disfrazaron con una baba y en el momento que ella se lo está comiendo se aparean. Es decir, que la idea del macho proveedor tampoco es un invento de la cultura. Existen muchísimas especies animales, entre primates. El macho que comparte la comida es el que tiene más posibilidades de aparearse. Muchísimos animales, la mayor parte de los animales que nacen no totalmente autónomos, tienen sistemas de apego, lo que llamamos enamoramiento entre los humanos, que no necesariamente es fidelidad, pero sí es un apego muy poderoso hasta que la cría es autónoma. Y otra de las evidencias que yo tengo para decirte esto es que, a ver, te pregunto, ¿somos descendientes del 50% de las mujeres y del 50% de los hombres? ¿Qué dirías? Claro. No, pensándolo bien, no creo. Por un tema de que el hombre puede concebir más hijos que la mujer. No sé la verdad. Vas bien encaminado, vas bien encaminado. Al ser más selectiva la mujer, y lo podemos comprobar también hoy en día, quiero decir, a una mujer le cuesta menos tener sexo sexual que a un varón. Y también le cuesta menos a cualquier hembra animal. En general, en el mundo animal, o se pelean por las hembras con fuerza física, o hay algún tipo de recursos, o le ofrece, en el caso de algunos pájaros, un nido y la hembra elige cuál es el nido mejor construido y allí se queda. Y de acuerdo a los estudios bastante recientes sobre ADN, sabemos que somos descendientes de más del 50% de las mujeres, pero de aproximadamente un 30% de hombres. ¿Cuáles eran esos hombres? Los machos alfa, los machos dominantes, los machos con fuerza física o con recursos económicos. Esto es así para seres humanos, para caballos, para toda suerte de mamíferos. Es decir, la mayor parte de los machos no se aparea nunca. Ayer mandé a Twitter un estudio que se hizo en España donde dice que el 40% de los españoles han ido alguna vez con una prostituta. Y la razón fundamental, porque los entrevistaban, que aducen es: una mujer puede follar cuando quiere. Para un hombre no es tan fácil. Por supuesto, no lo tomemos literalmente en todos los casos. Siempre estamos hablando de promedios cuando hablamos de estadística. Por el ADN se sabe hoy, por el estudio de ADN, que no somos descendientes de todos los hombres, del 50% de los hombres y del 50% de las mujeres. Eran esos machos dominantes los que resultaban tan atractivos. Y si queremos ir a alguna cuestión cotidiana que nos explique eso, podemos sencillamente ver quién es el más exitoso en un grupo, en general. El más exitoso suele ser el tipo más popular, o el que tiene más plata, o el que hace mejores chistes, o el que parece más inteligente, el líder, digamos. Y todavía es así, o el alto. ¿Cuántas mujeres estarían dispuestas a salir con un varón que no sea tan alto como ellas y que sea más bajo? Y este es el tipo de cosas que tenemos que concientizar, porque por ahí dejás pasar un buen partido, porque tenés un mecanismo inconsciente que resultó operativo entre cazadores y recolectores, porque un forzudo grandote te podía proteger y podía proteger a tu prole, pero ya no, la verdad que hoy el tipo forzudo y alto no necesariamente te va a proteger en un sentido muscular, digamos. Entonces, incluso lo que nos resulta sexualmente atractivo tiene que ver con esas estrategias diversas que enfrentaron hombres y mujeres en el pasado. Entonces, conocer sobre eso es importante. Traten de estudiar psicología evolucionista. Hay muy poco en español, pero nosotros tratamos de mandar a nuestra lista de Facebook Feminismo Científico y también a @feminiciencia. Feminiciencia es con SC, aprovecho para decir, justamente para divulgar esto. Y yo recomendaría, el que quiere estar científicamente informado, aprenda inglés. Es el idioma en el que se escribe la ciencia, se puede entrenar con videos en YouTube, no hace falta necesariamente dedicar 800 horas por día y difícilmente se traduzca tanto como interesante hay para leer.
y formas de mostrar también que la cultura y el arte pudieron ser, como decían Caloi y Dolina, formas de seducir mujeres, son, por ejemplo, tal como las estudió Jeffrey Miller, que es el que tiene esta teoría en su libro Mating Intelligence, que se podría traducir algo así como Inteligencia para el apareamiento, dos libros muy buenos. Uno que se llama Mating Intelligence Unleashed, que es de Gerer y otros, muy bueno también. Y otro que se llama exactamente igual, pero sin el Unleashed, Mating Intelligence. Él plantea ahí, y en The Mating Mind, la mente que se aparea, justamente cómo para competir por las mujeres, los hombres se han vuelto expertos en distintas cuestiones. Han creado el arte, han creado la cultura, han creado la ciencia, y de alguna manera hoy también vemos que los varones que se muestran más diestros en una o en otra disciplina suelen ser elegidos por las mujeres. Yo a un café filosófico en Buenos Aires, y cada vez que da una charla a un varón se le acercan un montón de mujeres cuando termina, probablemente en algunos casos con conciencia de lo que hacen, y hay estudios también de qué tipo de atractivo ejerce un varón que está dando clases. Entonces, estas son estrategias evolutivas que se pueden tornar conscientes. Y volviendo al tema del que no me olvidé, del techo de cristal, ¿qué pasa? Que hay mucha evidencia de que los varones compiten entre sí para lograr niveles de excelencia, y lo que encontramos en el análisis de un montón de habilidades es que hay más varones en la cima de performance y más varones abajo. Dicho en palabras de Steven Pinker, cuyo libro La Tabula Rasa recomiendo leer, La Tabla Rasa está en español del libro, más genios, más estúpidos. Las mujeres tenemos menos diferencias unas de otras. ¿Por qué? Porque el primer atributo al que le ha prestado históricamente el varón, sobre todo para relaciones a largo plazo, a corto plazo las exigencias del varón bajan. ¿Cuál es? ¿Qué es lo primero a lo que le presta atención un varón? Y el cuerpo físico, supongo, tiene que ver. Sí, la apariencia física, la apariencia física. Como ese ha sido el atributo fundamental, no digo el único, porque a largo plazo también los varones privilegian comunidad de intereses, estar con una persona de buen carácter. Tenemos un montón de rasgos que hombres y mujeres privilegiamos por igual para largo plazo. Para corto plazo, las exigencias del varón especialmente bajan. No digo que las de la mujer no, pero según la data disponible, bajan menos. Entonces, la teoría, que cuenta con bastante evidencia, es que para reproducirse, para lograr lo que se llama el éxito reproductivo, las mujeres no precisaron desarrollar destrezas en el ámbito del arte y de la cultura. Es decir, que si vos sos feminista y no tenés una lectura evolucionista, ves la historia de la cultura solamente como una conspiración de varones para oprimir a las mujeres. Yo no digo que las mujeres no hayan tenido problemas en este mundo en donde la ciencia y la cultura fundamentalmente fue hecha por varones. Lo que estoy diciendo es que hay otra manera de ver la historia de la cultura, y este tipo de historia está siendo reconstruida por filósofas como Peggy Sastre, es lo que estoy tratando de hacer también, en donde también la historia de la cultura puede ser vista como una historia en la que los varones han creado cosas que nos han hecho la vida mejor a todos, a hombres y mujeres, han creado la ciencia, han prolongado la vida humana, han creado las artes, han creado el jazz. Todavía hoy hay muchos más músicos de jazz varones. ¿Por qué? Porque hay una estrategia reproductiva por la cual los varones jóvenes, que son los que más producen jazz, seducen muchas más chicas, creando cosas interesantes para todos. Sin esta estrategia reproductiva, olvídate del jazz, olvídate de la música, olvídate de mucho de lo que existe de bueno en el mundo. Entonces, si vos no ves esto, tenés una mirada de la historia que no se adecua a la realidad. Yo recomendaría mucho también a una persona que está en Twitter también y que tiene un libro que se llama ¿Hay algo que los hombres hayan hecho bien? Algo así. Y se llama Baumeister, el autor, Rui Baumeister. Lamentablemente el libro no está en español. Recomiendo el libro de Rui Baumeister. Recomiendo también un libro excelente de un filósofo que se llama David Benatar. El libro se llama El segundo sexismo, en inglés, The Second Sexism,
y lo está traduciendo Ángelo Pico al español, así que sigan también la página Quién se beneficia de tu hombría y @Carnaina, porque también probablemente lo vaya publicando ahí en español. Un libro excelente para tener una visión científicamente informada. Pero respecto a este tema en particular, recomiendo el libro de Jeffrey Miller, Mating Intelligence, y también The Mating Mind. Ahí él desarrolla esta teoría que cuenta con mucha evidencia de que en realidad la ciencia y las artes fueron creadas por hombres que competían para seducir mujeres. Y esto explica también por qué los varones son tan competitivos, tan focalizados en una sola cosa y tienden a lograr jerarquía en la escala social, arriesgando a veces su salud en demasía. Y esto también estaría bueno que fuera consciente para los varones, porque muchas veces asumen riesgos inadecuados, no cuidan su salud como deberían y entonces terminan muriendo antes, lo cual responde a razones biológicas. Es una de las grandes desventajas biológicas que tienen los varones, por razones hormonales y todavía no del todo conocidas. En promedio mueren 8 años antes, pero si a eso le agregamos el estrés por competir y estar siempre en el primer lugar, bueno, ahí tenés un factor de riesgo mayor. Entonces, ¿cómo se explica? Yo no creo que haya menos mujeres en cargos directivos ahora por sexismo. No descarto que pueda existir sexismo, pero creo que la explicación fundamental es: las mujeres, por un lado, prefieren tener una vida más distribuida, es decir, no dedicar la vida solo a trabajar. ¿Por qué los varones dedican la vida solo a trabajar? Bueno, pues porque evolutivamente han competido para obtener mejores mujeres. Y vos lo podés ver en la data eso. A medida que escalan en dinero y en su jerarquía laboral, los varones se reproducen más, los machos alfa se reproducen más. Podés tomarlo como ejemplo y no necesariamente tienen que ser millonarios. Por ahí si tomás en una clase baja, el que tenga más prestigio dentro de ese contexto probablemente va a ser el que más se reproduzca. De esto hay evidencia en estudios antropológicos. Vos ves una comunidad en donde hay 300 personas y el que entre los Yanomami, el que asesinaba a más personas era el que se reproducía más, porque era el que tenía más éxito con las mujeres. Por supuesto, ya afortunadamente entre las mujeres no tiene éxito el que asesina más, pero sí el que tiene estatus. Por suerte la cultura ha reemplazado la atracción por parte de la violencia, por lo menos en la mayor parte de los casos, aunque si tomás una banda delictiva, probablemente el que tenga más estatus entre ellos es el que va con el arma de fuego y no el que espera con el auto para huir. O sea, cada grupo va estableciendo sus parámetros de estatus. Lo que es cierto es que las mujeres preferimos en promedio, aun cuando no seamos conscientes, al que tiene más estatus, al más alto, al que tiene más edad. Fíjate qué estupidez. Yo estoy en pareja con un hombre que tiene 10 años menos que yo y probablemente en otra etapa de mi vida, y que es más bajo que yo también en altura, un poco. Y probablemente en otra época de mi vida no le hubiera dado bolilla a un hombre más bajo. Pero en la medida en que uno pueda revisar esos mandatos, volver consciente, este mandato no es un mandato social solamente, sino creo que fundamentalmente aparecen una suerte de estrategias evolutivas que han ayudado en el pasado, en nuestro pasado de cazadores-recolectores, pero que ahora no tienen ninguna función. Interesantísimo. Y bueno, vamos a un tema que es muy polémico últimamente en todas las redes sociales, en los medios, en Argentina, en España sobre todo, en Argentina también, el tema del caso La Manada. Acá en Argentina hubo un caso, le cuento a los que no lo saben, de un actor con una actriz, que la actriz lo acusó después de muchos años de una suerte de acoso o abuso sexual. Y yo recuerdo un post que hiciste respecto a esto de la presunción de inocencia, porque había un montón de personas voceras del feminismo en los medios que decían que había que creerle a la víctima. Había que creerle a la víctima porque no va a mentir. Bueno, y así se estaría eliminando la presunción de inocencia. Hiciste un post que era como cuestionando eso, y ahora ocurrió esto de La Manada, y ahí me vino la duda de cuáles serían las diferencias que hay en esto, de qué te parece la condena, si fue justa o no. Bueno, me parece que una cosa es lo que tiene que ver con la sentencia judicial. Si lo vemos desde una perspectiva judicial, yo diría que todo el mundo es inocente
hasta que se demuestre lo contrario. Lamentablemente no es así, ni la ley española ni la ley argentina. Les sugiero leer un artículo que escribí, que está en nuestra página web, que se llama Nadie Menos, que desarrolla en extenso este tema. Básicamente lo que yo postulo en ese artículo es que no podemos presumir que cualquier relato sea verdadero. Y en el caso de Calu Rivero, cuando yo opiné eso, era menor la información que tenía que la que tengo ahora. Lo único que sabíamos en ese momento era algo muy general, como que ella había sentido que la habían acosado, pero no había información concreta como la hubo después, donde dio más detalles. Yo digo que hay que diferenciar lo que es la ley de lo que no lo es. Terminemos primero de hablar de la ley. Para la ley española y para la ley argentina, basta que una mujer vaya y denuncie que ha sido acosada por un varón para que se le crea. Para la ley española, basta con que no se contradiga. Para la ley argentina, más o menos lo mismo. Y tienen ahí, en el artículo que les estoy recomendando, las declaraciones de un abogado penalista, Juan Carlos Dietze, a quien consulté justamente en Argentina para informarme sobre estos temas. Es decir, hemos llegado a un punto en donde se le cree lo que dice la mujer. No es que se le crea necesariamente, pero no se le piden evidencias, y eso es más o menos lo mismo. Tenemos desde el 2005 en la Argentina una ley de femicidio por la cual, poner que vos estás en pareja y tu pareja te asesina a vos, ella va a la cárcel una determinada cantidad de años. Si vos la asesinás a ella, eso es por la misma razón, eso es femicidio y vos estás preso de por vida. Esto me parece que quiebra un principio básico de igualdad ante la ley. En España, cualquier mujer que se divorcia de su marido y va y lo acusa de acoso sexual o de violencia sexual, inmediatamente el marido deja de ver a los hijos, ella se queda con la casa, ella recibe un dinero del Estado, ella recibe toda suerte de facilidades para estudiar, recibe ayuda para pagar el alquiler si no tiene, recibe un montón de ayuda cuando no tiene que mostrar ningún tipo de evidencia. A mí eso me parece mal. Muchas abogadas españolas están luchando por esto y aprovecho ya que me recomendaste sitios para recomendar el canal de Giovanna Carril, Giovanna con Y y B larga. Es una excelentísima abogada española que tiene un canal de YouTube para defender a los hombres que son acusados falsamente, y también ahora le entregaron un premio bochornoso a una abogada cuyo nombre no puedo recordar, pero por ahí después lo podés averiguar. Creo que en Málaga, por el sur de España, le entregaron un premio y ella fue a recibirlo y dio un discurso que se viralizó, y también está en la misma línea que Giovanna Carril. De modo que después, digamos, para seguir con el caso de Calu Rivero, supimos mucho más detalles. Por eso yo quiero separar lo que es la cuestión legislativa de lo que es la posibilidad de pensar. Por el hecho de que todavía el caso no ha sido condenado, yo no estoy eximida de pensar. Yo puedo pensar en los casos policiales, porque además muchos de ellos nunca terminan de resolverse. Y si bien no puedo condenar y decir lo que pasó fue esto, sin evidencias, yo sí puedo usar una herramienta que es muy útil en filosofía, que es el principio de parsimonia o navaja de Occam, que nos dice que dadas distintas interpretaciones, la más probable es probablemente la cierta, lo que no equivale a decir que necesariamente sea la cierta. Entonces, hay un montón de casos que yo me pongo a pensar a la luz de la información que tengo. Por ejemplo, cuando desapareció la familia Pomar, que es una familia que fue a veranear y desapareció, y empezaron a elucubrar que había sido abducida por un ovni, que él había matado a toda la familia y los había ocultado. Nos atraen mucho las historias estrambóticas porque son más imaginativas, porque son más literarias, nos sacan de la bulia cotidiana, pero no necesariamente son ciertas. Este principio de parsimonia se usa en ciencia y es una herramienta que ayuda a pensar mejor. Entonces, si el hijo de una persona no vuelve tarde a la noche, ¿qué es lo primero que tiene que pensar una madre? ¿Que lo pisó un auto? No, lo más probable es que no le avisó, que se quedó charlando con los amigos. El principio de parsimonia sirve mucho para pensar cuestiones cotidianas y también cuestiones más relevantes. Entonces,
Yo no estudié en profundidad el caso de la manada, entonces no te puedo dar una opinión de alguien que realmente se ha leído todo el expediente, pero como no soy un ser descerebrado, puedo pensar en voz alta y decir que me puedo equivocar, y voy a hacerlo ahora con el principio de parsimonia, que es lo que acabo de describir. Lo que yo sé de la manada es que fue un caso en el que una chica estaba en la fiesta de San Fermín, que es una fiesta con mucha liberalidad, aparentemente en el sur de España, que ella estaba sentada en una calle desierta, charló con un conocido de ella que se aproximó, y de pronto se aproximaron muchos otros y terminaron violándola. Yo escuché el testimonio de la chica directamente, no lo leí, lo escuché, lo puede ver cualquiera en YouTube, y ella cuenta eso, cuenta que se acercaron otros 9 y que la violaron y que ella decía que pase, que esto haya pasado ya, no puedo creer lo que me está pasando, y escuché el relato de ella. Después escuché el relato de quienes, creo yo que de manera sesgada, distorsionada, tienden a creer, no, toda denuncia es falsa. Bueno, a mí me parece que es estar distorsionado, ser masculinista y decir, toda denuncia de una mujer es falsa, y ser feminista y decir, toda denuncia de una mujer es cierta. Yo no estoy ni con unos ni con otros. Si vos querés pensar bien, no podés estar en uno de esos dos clubes, porque eso es pensar como una tribu, de manera fanática, no es desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, de acuerdo a la información que yo tengo, que es el relato de la chica, y por el otro lado, los masculinistas que lo que dicen es que en realidad ella aceptó tener relaciones con 9. Me duele de solo pensarlo. No digo que sea imposible, lo que digo es que es improbable y que en realidad ella aceptó tener relaciones con 9, pero después como la filmaron con el celular de ella y iban a divulgar esa filmación por las redes, ella no quiso que divulgaran la filmación donde ella está teniendo sexo con los 9, encantada de la vida, de tener sexo con los 9 ahí en la mitad de la calle, y entonces como no quiso que divulgaran, entonces hizo esta denuncia. A mí me suena mucho más verosímil que una mujer que está en una fiesta de mucho descontrol, de pronto sea violada por 9, porque la historia me dice eso. No me está diciendo que ahora pasó eso porque pasó en la historia, porque eso sería una falacia, que es la falacia genética, que es fundamentar todo por lo que pasó en el pasado. Yo no estoy diciendo que a ella la violaron porque a mujeres las han violado patotas en el pasado. Lo que yo estoy diciendo es que desde el punto de vista estadístico, eso ha sido más probable que la historia estrambótica que me vienen a contar. Que una mujer tenga relación con 9, 9 no son 3, no son 4, 9 son 9. No digo que es imposible, lo que digo es que, nuevamente, tengo dos hipótesis y una a mí me parece más probable que la otra. Probablemente yo nunca llegue a saber lo que pasó, pero como también tengo mucha información, porque trabajo eso en filosofía experimental, sobre las distorsiones cognitivas que tienen las personas en sentido tribal, es decir, tendemos a estar de acuerdo con quienes están en nuestra tribu entre un 30 y un 50% más de lo razonable, hicimos estudios experimentales con eso. Es decir, si vos sos kirchnerista, le vas a creer de un 30 a un 50% más a Cristina Kirchner. Y si sos anti-K, le vas a creer entre un 30 y un 50% menos. O sea, yo tengo por un lado la información de que somos un animal tribal. Eso se ve hasta en experimentos con bebés. Entonces, yo tengo esta información y lo veo a diario. Veo a las feministas distorsionadas diciendo que toda mujer que hace una denuncia tiene razón, lo cual me parece totalmente disparatado. Y lo dicen, Julia Mengolini lo dice directamente, yo estoy dispuesta, es abogada creo además ella, estoy dispuesta a que santos pasen por pecadores, lo dice con ese refrán, es decir, está dispuesta a culpar a inocentes con tal de salvar a una mujer. Yo no escuché nunca una frase más tribal y contraria a la justicia y al pensamiento crítico que ella, y ella lo dijo en el programa de Intrusos, en el programa de la tarde. También lo dice Luciana Pecker, que hay que creerle absolutamente, en general es la perspectiva feminista, hay que creerle cualquier cosa. Bueno, yo no creo ni cualquier cosa de lo que dice una mujer, ni creo que
toda denuncia de una mujer en casos conflictivos sea falsa. Trato de pensar por cuenta propia y eso también me cuesta en puteada que recibo, pero es justamente lo que no digo que yo carezca de sesgo, tampoco digo eso. Lo que digo es que trato de pensar por cuenta propia. Es lo que Kant nos recomendó. Atrévete a pensar. Y pensar por cuenta propia es no pensar de manera tribal, es tratar de analizar la información que uno tiene, y a mí me parece que la historia de la chica teniendo sexo con 9, y si me atengo al relato de ella que yo vi, tendría que ser muy buena actriz para realmente disfrutar teniendo sexo con 9 y mostrarme ese relato que yo escuché. Entonces, de acuerdo a la información que yo tengo, me parece que usando el principio de parsimonia, lo más probable es que esa chica haya sido violada. Que después hablemos que hay otros casos en donde se considera violencia sexual a una mala noche, una chica que de pronto aceptó tener sexo con un tipo y la pasó mal y después terminó acusándolo. Creo que hay un montón de casos como esos, incluso los he analizado públicamente. Pero en este caso en particular, sin haber profundizado yo en esto y pensando por cuenta propia, diría, hasta el momento yo pienso eso siendo una persona con una información limitada. Puedo cambiar de opinión si alguien me muestra razones o evidencias contrarias. Tampoco me voy a poner a estudiar ese caso y dejar todo lo que hago en la vida, porque así es la vida. Tenemos que muchas veces pensar en situaciones de incertidumbre y ejercer el pensamiento crítico no es dejar de pronunciarse sobre todo, porque total uno no es el juez. No, uno sigue pensando. Entonces uno podría decir tranquilamente, bueno, yo sobre esto no opino, porque no sé lo que pasó. Ok. Pero también podría ocurrir que uno se interese un poco y diga, bueno, yo hasta ahora con la información que tengo me parece que es razonable pensar esto. Hasta que no me demuestren lo contrario, no pensaré otra cosa. Entonces, pienso, aunque no soy el juez y tengo derecho a decir lo que me parece, me puedo equivocar, uso el principio de parsimonia y recomiendo utilizarlo. ¿Y entonces crees que estuvo mal la condena que tuvieron? Creo que les dieron 9 años, no recuerdo. Digamos, si tenemos que discutir el tema de la cárcel, tenemos que hacer otro programa. Yo te podría decir que estoy en desacuerdo con que en España, porque esto no lo dijimos y para quien no conoce el caso es fundamental, estoy en desacuerdo con el hecho de que en España se considere que no fue violación si ella no opuso resistencia física. Porque ese es el kit de la cuestión. Esto es lo que indignó tanto a las feministas y yo comparto esa indignación. Es decir, la ley española dice que si ella no opone resistencia física, entonces no se trató estrictamente de violación, sino que es otra figura, violencia sexual, no sé exactamente cómo se denomina. Y me parece que el miedo existe, tiene que ser respetado, y todas las que hemos tenido intentos de violación, yo tengo un intento de violación, y en ese momento lo que hice fue gritar, gritar, gritar. El tipo no tenía un arma de fuego, pero probablemente si hubiera tenido un arma de fuego, o si yo hubiera visto que la asimetría de fuerzas era muy grande, probablemente me hubiera sometido. Uno no sabe lo que va a hacer en ese momento y estaría bueno entrenarnos para saber, porque la verdad es que hasta el momento que me pasó, yo siempre decía, si a mí me violan, yo me abro de pierna, ¿qué quieres, sexo? Bueno, yo no quiero que me maten. Y la verdad es que cuando me pasó, no hice eso. Me puse a gritar como loca, fue hace bastantes años, ya han pasado muchísimos años, y por suerte el tipo salió corriendo, a mí me quedaron las piernas amoretonadas y no llegó a pasar más nada que eso. Pero me parece que es legítimo que una mujer sienta miedo con 9 tipos que están alrededor de ella y que por miedo a que le peguen y le hagan algo se someta, y no necesariamente eso implica consentimiento. O sea, exigir para que se trate de violación que tenga que haber habido algún tipo de forcejeo físico, me parece que es una ley completamente injusta. Ahora, ¿cuántos años tienen que darle? ¿Cómo se trata la cuestión de la violación? Eso es parte de otro debate. La cárcel es parte de otro debate que no daría para hoy. Claro. Sí, además llama mucho la atención que se hayan robado el celular de la chica. Eso a mí me hace un ruido. Jamás escuché que alguien que tiene sexo con una persona le roba el celular después. Es como... no tiene mucho sentido. Pero bueno, que no haya sido violación, digo, no, ese argumento no tiene mucho sentido si le robaste el celular a la víctima. Pero bueno. Bueno, sí, muchas violaciones vienen acompañadas de robos, de hecho. Claro, sí. Por eso, claro. Sí, sí. Supongo que también hay algunos otros mecanismos intuitivos cuando uno escucha una declaración, pero bueno, también puede haber un muy buen actor. Te digo, para mí fueron el conjunto de esos elementos que me hicieron pensar así.
Y recomiendo eso, ante cada caso tratar de ver la evidencia, y también me parece que una lucha por llevar a cabo es la que tiene que ver con la igualdad ante la ley. Y eso se manifiesta en una serie de cuestiones. Los hombres no son iguales ante la ley en los juicios de tenencia, en el 70, 80% o 90%, creo que más del 90% de los casos no ganan los juicios de tenencia. Hay una distorsión muy clara de los jueces en favor de la madre, aun cuando ya no es un lactante, aun cuando un padre podría cuidar muy bien a su hijo. De modo que tratar de trabajar desde el masculinismo y desde, en realidad, un movimiento por la igualdad de género. Creo que tenemos que marchar hacia la unificación de las dos causas. Una de las ideas de muchas feministas es, bueno, que los hombres se ocupen de sus cosas, nosotros nos ocupamos de las nuestras. Bueno, me parece que en ese caso clarificás que no estás a favor de la justicia, sino estás haciendo un feminismo corporativo, es decir, que a las mujeres les vaya mejor en todo como si fuera un gremio. Eso no es luchar por la justicia. Luchar por la justicia es, allí donde uno ve una inequidad, allí donde uno ve una desigualdad, tratar de que las cosas sean diferentes. Por eso también hay algunas cuentas, me olvidé de decir que la cuenta de Valentina Ortiz, que es una youtuber que publica algunos videos de feminismo crítico, también es recomendable. Para mí putea demasiado, pero bueno, es una pequeña crítica que le haría. Recomiendo de todas maneras a Valentina, que está haciendo un buen trabajo, y ella es una de las personas sensibles a los derechos de hombres y mujeres. Y también llamo a que quienes quieran participar de esto, que requiere de muchas manos, sobre todo gente que traduzca del inglés, porque hay muchos que no leen en inglés, y entonces hay para traducir videos, hay para traducir textos, que bueno, que se vayan sumando. Ya hay un equipo, Marcos Cueva es otro de los que colabora, Matías Arlia, Facundo César, hay un grupete, sobre todo de pibes bastante más jóvenes que yo, que contribuyen y que forman parte de este movimiento, y por suerte, en pocos meses, logramos una actividad muy intensa y logramos que esto se divulgue entre miles de personas por día, tanto en mi lista en español como en la lista en inglés. Yo creo que las redes sociales son un gran instrumento para la emancipación, son una forma en que podemos achicar el mundo, entrar en contacto con otros seres humanos, mostrar ideas y mejorar el mundo. Entonces, creo que si realmente tomamos en serio el trabajo en las redes sociales, podemos hacer que estas ideas lleguen a muchas más personas que las que en este momento tienen contacto con este tipo de información. Excelente. Vamos al tema Corpiñazo, que estuvo aconteciendo hace poco en Argentina. Hace poco hubo un post, no sé cuándo fue, 19 de marzo, un post que hiciste que muchas feministas, por decirle radicales, se lo tomaron a mal, pensando y argumentando que era como una felicitación al hombre que no violaba. El post lo que dice es que el hombre tiene 10 veces más testosterona que la mujer, entonces tiene más impulso sexual, y que en verdad la cantidad de hombres violadores es un porcentaje muy mínimo en relación a la cantidad de hombres que hay. Y mi pregunta es, si considerás, digamos, que los pechos femeninos son lo mismo que los pechos masculinos, por una pregunta medio burda para una profesional, ¿no? Pero mi pregunta tiene que ver con esto, de que si tenemos más atracción sexual, porque vi también que opinaste una vez sobre el tetazo, y que no te parecía mal, digamos, que una mujer esté o que exhiba los pechos o algo por el estilo, o estoy equivocado. ¿Cuál sería tu opinión del corpiñazo, el tetazo y estas diferencias sexuales que hay, digamos, vinculando? No me acuerdo qué dije sobre el corpiñazo, si me lo citás, pero me parecen temas diferentes, por lo menos como los veo yo. Por un lado, cuando yo publiqué ese post, que a veces uno publica posts sin toda la extensión que ameritaría, por un lado porque sabe que la gente no tiene tanto tiempo para leer, y por otro lado porque también la actividad en las redes es intensa. Por supuesto que si uno no lee con principio de caridad, que es otro principio muy recomendable para las redes sociales, no dar la peor interpretación de lo que uno lee, sino la mejor. Y eso uno hace en general con la gente que le simpatiza, y cuando el que uno lee le antipatiza, en general uno da la peor interpretación. Entonces cuento en qué contexto yo publiqué ese post. Yo estaba leyendo el libro de Baumeister, hay un largo capítulo en donde él brinda evidencia empírica de cómo los hombres tienen más testosterona y están más insatisfechos en el matrimonio. La mayoría de los hombres no tienen sexo la cantidad de veces que querrían en el matrimonio. Hay un estudio que se hizo en más de 50 países
mostrando que el deseo sexual masculino es más grande, tiene más fantasías sexuales, se imaginan que lo hacen con más mujeres, lo hacen con más mujeres, son más infieles. O sea, es una larguísima lista que resulta también de una estrategia reproductiva por la cual hay una suerte de astucia en la naturaleza por la cual cuanto más relaciones tenga un hombre, más podrá reproducirse, y somos hijos justamente de esos hombres que se reproducían y que tenían relaciones cuando podían, con la mayor cantidad de mujeres accesibles. Como vimos, eran bastante pocos esos, pero de todas maneras, digamos que cuando se inyecta testosterona incluso a una hembra animal, se incrementa su deseo sexual, se incrementa su agresividad. Entonces, por un lado, tenemos que partir del hecho de que la biología no es la misma. Entonces, lo que hacía Baumeister era decir que los hombres de alguna manera están muy a menudo más insatisfechos en relaciones a largo plazo con su vida sexual que las mujeres. Las mujeres, por la data, no porque sea una opinión. Estudios hechos en distintos países del mundo muestran, bueno, que ellos querrían con más mujeres, más veces con la misma, con la pareja. Tienen muchas más fantasías. Entonces, la templanza es una virtud. La templanza es poder poner un límite a los placeres cuando uno mismo lo decide, porque le traerían más perjuicios que beneficios. No es meramente no tener deseo de comer y no comer. Eso no es templanza. Templanza es tener ganas de comerte la torta y decir, no, voy a comer una sola porción y no 5 porque quiero mantenerme delgado. Templanza en cuestiones de sexos es, ponele, no tengo una pareja abierta, que estaría todo bien si la tienen y cada quien tiene sexo con quien quiere. Tengo una pareja en la que combine, que no vamos a tener sexo por fuera, y entonces yo decido respetar eso. O para no complicarme la vida, me atrae X y yo decido que no voy a subir al departamento porque ahí ya va a ser difícil controlarme. Eso es la templanza. Entonces simplemente lo que estaba haciendo Baumeister es decir que quizás las mujeres deberíamos tener un poco más de empatía con el hecho de que los varones en promedio están sexualmente más insatisfechos, lo cual no equivale a decir los varones están en general insatisfechos, sino que para las mujeres en promedio, porque tenemos en promedio menor carga de testosterona, es menos dura la cuestión, que tiene que ver con la templanza. Hablar de cultura de la violación es un disparate absoluto. Por un lado, porque hoy en día, por suerte, la cantidad de hombres que violan es una pequeña proporción, y porque si alguien anduviera publicitando que viola, la mayor parte de los varones le dirían de todo. Es más, en la cárcel, cuando aparece un tipo que violó, lo violan a él, de la indignación que les da a los que están en la cárcel. Entonces no es bien visto un tipo que viola, ni siquiera en la cárcel es bien visto un tipo que viola. Lo primero que hacen, y si violó a un menor, es violarlo a él. Es un horror, pero es así. Entonces, hablar de cultura de la violación es una falacia de la generalización indebida. No, la mayor parte de los varones están en contra. La mayor parte de los varones no violan. Y la gran confusión de ese post, que me valió un montón de comentarios negativos, insultos de todo tipo, es no poder diferenciar entre comprender y legitimar. Una cosa es comprender, otra cosa es legitimar. Una cosa es tratar de mostrar un discurso distinto al que se escucha siempre, que es hombres violadores, ustedes son todos unos violadores, que es el discurso que circula, y no es meramente una deformación mía. Puedo, al que me desafíe, mostrarle posts de Twitter en donde se habla de los hombres en ese sentido. Si uno ve incluso el stand-up de Mariana Pichot, va a ver que hay un montón de sobregeneralizaciones de ese tipo, y nos están matando, y cualquier cosa que le digas que a ella no le gusta, ¡ay, nos están matando! No, no te están matando. No te están matando, y no están matando a la mayor parte de las mujeres, y es una pequeña proporción de varones los que violan. Entonces, simplemente lo que trataba de mostrar ese post es que deberíamos ser un poco más empáticas con todos los que dominan su deseo de alguna manera. No necesariamente estaba hablando de violación. Incluso hubo una mujer que abajo puso, ¿por qué suponés que está hablando de violación? Podría ocurrir que un hombre tiene que dominarse más para no ser infiel si se lo propone. Infiel en el sentido de si ha pactado con su mujer que no van a tener relaciones por fuera. Si pactaron que todo bien, ok. Bueno, obviamente, si las biologías no son idénticas, sería mayor esfuerzo para el varón. Probablemente también sea mayor esfuerzo para una mujer si es muy atractiva y tiene más oferta.
Una cosa es un tipo fiel que no tiene oportunidad y otra cosa es un tipo fiel que es simpático, que es centrador, que es bonito y que tiene un montón de oportunidades. Entonces simplemente estaba mostrando eso, una especie de mensaje empático por los varones, que no fuera el discurso de siempre. Esa era la idea. Y respecto al corpiñazo, ¿qué es lo que opinás, digamos, de ese reclamo? No me acuerdo qué era, contame qué era. Eran mujeres que reclamaban por no me acuerdo qué y entonces quedaban en tetas, ¿era eso? No, en verdad el corpiñazo fue una chica, Bianca se llamaba, una chica de un Ah, colegio, que fue sin... Rompió una parte del reglamento, fue en contra del reglamento del colegio con el tema de la ahora me acordé, menstruación. sí, sí, no, bueno, me parece una estupidez pacata de parte del colegio, me parece, sí, me parece que las mujeres deberían poder ir como quieren al colegio, pero obviamente uno por sentido común debería, yo qué sé, no ir desnudo al colegio, pero no creo que el límite sea obligarla a ponerse corpiño, ¿no? Me parece que ahí sí, toda la derecha masculinista, que no es pequeña, salió que yo no tengo por qué ver algo que me tiente. Y entonces, bueno, yo qué sé, ponerle un traje musulmán, yo qué sé. Tampoco es que cualquier mujer te va a tentar, ni estás en una situación en donde te va a tentar. Me parece que usar corpiño puede ser algo cómodo para algunas mujeres y para otras no. Que se lo ponga la que quiera, no me parece que el colegio tenga que ponerse a decir si debe ir con corpiño. Obviamente, algún límite tiene que haber. Si alguien me puede correr con una falacia de la pendiente resbaladiza diciéndome, bueno, y entonces si va desnuda, vos vas a decir que vaya desnuda. Bueno, no, evidentemente algún límite tiene que haber, pero no me parece que sea ir con o sin corpiño. Me parece que es más bien un reclamo del siglo XIX, no sé, una cosa así. Muy bien. Lenguaje inclusivo. ¿Qué opinás del lenguaje inclusivo? ¿Querés contarle a la gente que no sepa de qué estamos hablando? Respecto al lenguaje inclusivo, yo hice un video hace poquito de eso. Digamos básicamente es comenzar un proceso de cambio del lenguaje a través de la cultura, pero que en el primer mundo ya se está viendo que no es solo un cambio cultural, sino que se empieza a legislar la palabra y se empieza a penar a las personas que no hablan de determinada forma, gratulándolo como crimen de odio o algo por el estilo, o discriminación, por así decirlo. Sí, hubo un caso sonado, creo que con Jordan Peterson, en donde se negó a usar, no sé, 20 sustantivos distintos para referir a 20 o no sé cuántos géneros distintos de sus supuestos géneros de sus alumnos. Me parece que, por un lado, postular que puede haber infinitos géneros es un disparate científico, digamos. Pero sí puede existir el derecho de que un transexual quiera que si ahora es mujer, se lo llame como mujer o que pueda haber algunas variantes, digamos, en donde se pueda incluir algún tipo de artículo o pronombre distinto. Ahora, de ahí a prohibir que uno hable de una o de otra manera me parece un disparate. No estaría completamente en contra de que algunos sustantivos o de que algunas palabras tengan un género neutro, más bien cuando veo la X me molesta porque, digamos, para mí es una información saber si alguien es hombre o mujer. Y me parece también que proviene, por ahí me equivoco, de la idea de que el sexo es algo poco relevante y proviene de un reduccionismo sociológico que cree que uno puede elegir el sexo que tiene, que uno debería olvidarse de todas las cuestiones del sexo. Y no, la verdad que no. Es una información importante de cada persona, es algo relevante para la medicina, relevante para la psicología, y surge justamente la idea de que el sexo es meramente una construcción social de la ignorancia de la ciencia que hay detrás de las diferencias de sexo. Entonces, en ese sentido, no puedo estar de acuerdo, pero también aceptaría que de pronto se empezaran a usar otras formas de lenguaje. El lenguaje no es algo estático, de modo que si de pronto algunas palabras empiezan a ser neutras, por ejemplo, a mí no me aporta que la luna sea femenino o masculino, más bien le complica la vida a las personas que aprenden español y otros idiomas, porque también cosas que no tienen sexo, como la luna, resulta que tienen un artículo sexuado, y no es lo mismo. Bueno, yo no digo el luna, no puedo decir el luna, y en otro idioma luna es mujer, es femenino. Eso me parece totalmente arbitrario. Creo, al igual que Sarmiento, que las lenguas tienen que simplificarse,
para que sea más fácil aprender a hablar. Es más, creo que tendría que haber una segunda lengua universal, que probablemente quiero que sea el inglés, porque es la que ya se ha impuesto de esa manera, de modo que habríamos ahorrado camino. Y bueno, sí, saquémosle a los objetos, que la verdad que no son sexuados, pero las personas me parece que deberían seguir siendo sexuadas porque te da una información, saber. Más, cuando leo un texto en inglés, muchas veces no sé si es mujer o si es varón y me molesta porque en español vos podés saberlo y es una información relevante en algunos contextos, no siempre. Excelente. Bueno, y la última pregunta es, ¿te gustaría que el movimiento feminista se organice de forma diferente en base a otra agenda y ordenada con datos objetivos, un plan, etc.? Bueno, para eso trato de que así sea. Trabajo en realidad para los dos movimientos, no trabajo como feminista solamente. Y si me llamo feminista es porque todavía creo que quedan en la agenda feminista algunas cosas por conquistar, básicamente despenalización del aborto, extensión de la licencia de paternidad, del mismo modo que la tienen en los países escandinavos, en donde es intercambiable. Creo que hay que resolver la cuestión del trabajo reproductivo. ¿Qué hacemos con eso? Si damos la solución que dan los países escandinavos o no, que haya más guarderías en las fábricas, en los ex países del otro lado de la cortina de hierro, los ex países comunistas, a quienes les podemos criticar un montón de cosas, había más guarderías en las fábricas. Me parece que eso tendría que estar a cargo del Estado, pero también creo que tenemos una agenda masculina mucho más extensa, justamente porque los varones están como estaban las mujeres en el siglo XVII o en el siglo XVIII o XIX, muy atrasados respecto a las conquistas de sus derechos. Hay un montón de ejemplos que podríamos dar. Cuando mueren mujeres, la ONU Mujeres dice 19% de periodistas muertas, pero no dice el porcentaje de varones muertos. Es como si los varones fueran descartables. Recomiendo leer a Adam Jones, que es el teórico que se ocupa sobre esos temas, como cuando hay guerras, las muertes de los varones aparecen como descartables, no así la de las mujeres. Hay una larga agenda por trabajar, se invierte menos en cáncer de próstata, que es el cáncer más frecuente para los varones, que en el cáncer de pecho. También el hecho de que los varones mueran por razones biológicas, en parte 8 años antes, ameritaría un presupuesto muy superior al que tiene para ver si se puede extender la vida de los varones. De modo que creo que quienes quieren construir un movimiento por la igualdad de género tienen mucho para trabajar en conjunto. Y si una feminista no quiere reconocerlo, si cree que el juego tiene que ser, si al varón le va mal, a la mujer le va doblemente peor, que para mi sorpresa es un juego que juegan los masculinistas también. Cuando a mi lista, que tiene como cualquier lista de escepticismo un 80% de varones, viene un masculinista dogmático, cada vez que yo planteo un derecho de la mujer, dice, pero a los varones nos va peor. Bueno, no. Cuando se plantea un problema de las mujeres, si querés agregar que realmente hay un problema masculino, decilo, pero en general lo agregan cuando en ese caso puntual no le va peor, porque estás viendo un problema de una mujer. Ponele que en el caso de la manada, si realmente, bueno, el caso de la manada es conflictivo, dejémoslo, pero ponele en otro caso, en donde vos planteás, una mujer tuvo este problema, siempre victimizando. Bueno, siempre no. En realidad tenemos que tratar de salir del tribalismo, estemos en el grupo que estemos. Estoy hablando de política, estoy hablando de un movimiento para la defensa de los derechos de género. Recomiendo también un artículo que tradujimos y que colgamos, no lo traduje yo, lo tradujo Anso o lo tradujo Marcos Cueva, sobre justamente la propuesta de Cathy Young, que es una crítica, no sé ya si se llama o no se llama feminista, que propone que se unen ambos movimientos y da algunas ideas para que esto ocurra. Así que sí, creo que hay mucho para trabajar y en conjunto. Y si una feminista quiere solo trabajar por los derechos de las mujeres, tendrá que saber que lo que hace es un feminismo corporativo, pero que no está defendiendo los derechos humanos. Está defendiendo tribalmente los derechos de quienes son como ella. Excelente. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar por tu cuenta? No, simplemente muchísimas gracias, Federico. Me encanta tu trabajo de divulgación y ojalá podamos seguir en conjunto trabajando por esto mucho tiempo más. Dale, muchas gracias y nada, súper agradecido, un placer. Y bueno, hasta la próxima. Un placer. Hasta la próxima. Dale, chao. Chao.